Al final de estas dos personas que les cuento, uno de ellos se profesionalizó y aquel siguió ganando lo mismo y el otro fue ascendiendo. El otro siguió ganando lo mismo y quitándose la vida, y el otro empezó a ganar más y a molestarse menos. Y al final, ustedes sabrán cuál es el final de todo. ¿Quién vive mejor? ¿Quién pudo lograr mejores cosas? La educación es una buena alternativa para que nosotros podamos construir un buen futuro. Pero no es en sí solamente la educación, sino cuando los cimientos, porque muchas veces construimos cimientos, como dice acá, que uno de ellos, en el versículo que nosotros estamos leyendo, dice que algún hombre edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Es decir, cuando nosotros hacemos una gran cantidad de cosas, cuando nosotros nos proyectamos sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, cuando vengan los problemas, va a ser grande la ruina. Ahora, aprendamos un poquito acerca de cómo hacer un buen cimiento. Y la Biblia nos enseña aquí cómo hacer un buen cimiento. En primer lugar, dice acá, en el versículo 48, Lucas 6:48, semejante es al hombre que al edificar una casa, dice cavó. ¿Qué significa cavar? Significa escarbar, hacer una zanja. Significa, y nadie puede hacer una zanja a través del internet, ¿verdad? ¿Será que pueden hacer una zanja a través del internet? No. Necesita una pala o una piocha y necesita físicamente estar ahí presente para comenzar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Comenzar a hacer algo. Cavar significa iniciar, empezar a trabajar. Mire, cuando se comenzó a hacer este edificio, lo primerito que se hizo fue agarrar una piocha y comenzar a cavar. Lo primerito. No se podía hacer de otra manera. Comenzar a cavar despacio. Pues había mucha gente, pero alguien de todos fue el primero que comenzó. Tenemos que comenzar. No podemos nosotros vivir lamentándonos de que no hemos tenido tanta suerte en la vida, de que no nos ha ido tan bien, de que hemos nacido al interior de una familia con muchos problemas, al interior de una familia sin muchas bonanzas, sin muchos beneficios económicos, porque eso no nos va a servir para nada. Hay que comenzar a trabajar. Y cuando dice cavar y ahondar, significa empezar a trabajar, es decir, pasó de la intención a la acción. Muchas veces he visto personas decir, yo quisiera hacer tal cosa, ¿y por qué no la hace? Es que no tengo tiempo. Yo quisiera estudiar, ¿y por qué no estudia? Es que ya soy viejo, ya soy vieja. Yo quisiera tener esto, ¿y por qué no se esfuerza? Ay, es que me duelen las rodillas, y siempre están poniendo pretexto para todo. Cuando yo estuve estudiando el bachillerato, que por cierto lo estudié a distancia, ya un poco grande, me sentía mucha motivación estudiar porque tenía un compañero que tenía 62 años y cualquiera podía pensar, ¿y qué hace este viejo patético estudiando? Pues quería superarse. 62 años. Y había unas monjas también que estaban estudiando y eran bien amigos, porque la superación es algo que Dios desea para nosotros. Amén. Hay que iniciar, tomó la iniciativa, empezó algo. Tenemos nuevos proyectos. Pensemos más que el internet. El internet es bueno, pero idiotiza a la gente. O sea, no estemos pensando de que todo lo que vemos en las computadoras es lo que nos va a pasar a nosotros. Anda bien contento porque me dieron 80 likes a su publicación. Pero eso es lo que sirve. ¿De qué sirve eso en la práctica? No sirve para mayor cosa, tal vez para algún tipo de motivación para seguir escribiendo, pero van a necesitar dinero para poder seguir navegando.
Hay que comenzar. Iniciemos. Quiero este año sacar buenas notas. No esperemos el final del año para estudiar. Comencemos desde ya estudiando. No podemos nosotros seguir postergando nuestra madurez espiritual. Hay que comenzar desde ya a trabajar. Hay que iniciar a hacer algo, hay que comenzar a buscar al Señor. Hay que trasladarnos de la intención a la acción, porque eso significa acabar. Que sus hijos me llaman, Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que hagamos tantas cosas? Y nosotros hacemos lo que no oímos, lo que no entendemos. Lo siguiente paso dice ahondó. Es decir, siguió adelante. Ahondar significa a una persona que no se conforma con lo superficial. Ahondar significa ir más allá muchas veces de lo que a mí se me solicita. Ahondar significa escudriñar, profundizar. Ahondar significa buscar más. Hay que escarbar más porque hay que irnos más adentro, más a fondo. Me recuerdo cuando hacíamos la construcción, decían, hay que seguir escarbando, decía el maestro de obra, el encargado. ¿Y por qué hay que seguir escarbando? El hoyo ya tiene 1,5 metros. Decía, no, pero hay que seguir buscando tierra buena, porque esa tierra, si hacemos los cimientos sobre esta tierra no sirve, los cimientos se nos van a arruinar. Hay que buscar tierra firme. Y seguía viendo los que escarbaban, y denle más, les decía yo, y seguían escarbando. Yo también agarraba la piocha y escarbaba, no voy a creer que solo miraba. Escarbar más significa especializarse, no conformarse, especializarse. ¿Sabe que el famoso refrán aquel de 7 oficios, 14 necesidades? Hay personas que saben hacer de todo, pero de ninguna de las cosas que saben hacer ganan, porque nada más saben medio hacer todas las cosas y no tienen especialización. Sin embargo, hay personas que una cosa saben hacer, pero son especialistas. Y la gente que es especialista, si entre mejor podamos hacer las cosas, más Dios nos va a bendecir. Amén, aleluya. Hay quienes que se jactan y dicen, yo puedo hacer construcciones, yo puedo ser plomero, puedo ser fontanero, puedo reparar esto, puedo reparar lo otro, pero todos hacen una sola champeteada, como dice mi hermana por ahí. Chapuceada de todo un poco y no se especializa en nada. ¿Quién lo puede buscar para que haga algo si no tiene especialidad? Entonces, ahondar significa buscar la especialización. Esforzarse más por descubrir, por aprender, buscar orientación, aprender más, leer más. Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces habla aquí la Biblia, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo se alcanza la madurez? Así como dice acá, ahondó, escarbó más, buscó, porque dice ahí, es para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos. Entonces, tenemos que cavar, tenemos que ahondar. Y una vez, dice ahí, y una vez que cavó en el 48 y luego ahondó, dice, puso el fundamento, ¿sobre qué? Sobre la roca. Primero cavó, pero luego ahondó y no dejó de cavar hasta que encontró la roca, hasta que encontró el lugar sólido donde podía poner los cimientos. ¿Por qué? Porque cuando los cimientos se ponen
sobre algo sólido, eso realmente es algo que será algo duradero. Las lecciones que nos dieron los terremotos, ¿se recuerda usted? ¿Cuántas casas se cayeron en El Salvador? Y no fue el terremoto lo que mató a la gente, sino que fueron las casas que le cayeron a la gente. Porque si las casas hubieran estado bien hechas, no le hubieran caído a nadie. Se recuerda de todas las desgracias del año 2001, de cuánta gente que en la primera semana, el primer terremoto, y a la siguiente semana, el segundo terremoto, y se derrumbaron casas en todo El Salvador. ¿Por qué? Porque eran casas como la de los cochinitos hechas de pura paja. Casas sin fundamento. Vaya usted ahora a los cantones, por ejemplo, ahí en las faldas del Chinchontepe, ahí en el pueblo donde yo pasé parte de mi infancia. Cuando fue el terremoto me quedé sorprendido cuando llegué y vi desolado todo el lugar. Y una de las primeras casas, que es una de las casas principales que está enfrente de la alcaldía y enfrente del Parque Central, la casa de mis abuelos, completamente en el suelo. Ahora, si usted va ahora a esos pueblos, usted no va a ver las mismas casitas, usted no va a ver las mismas casas de barro, de bajareque, no va a ver los mismos ranchos de paja. Usted no va a ver eso. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que era muy caro, que era muy peligroso seguir construyendo esas cosas. Y aunque la gente quizás no tenía cómo, pero se rebuscó para construir casas con buenos cimientos, con buenos fundamentos, para que otro terremoto no le destruyera su vivienda y tampoco afectara sus vidas. Entonces vale la pena construir conocimientos. Vale la pena construir conocimientos. Ahora, pero hablamos tanto de cimientos. ¿Pero qué son los cimientos? Así como los cimientos de una fundación llevan arena, agua, piedra, grava, cemento, hierro, llevan tantas cosas, también los cimientos que nosotros tenemos que fundar llevan sus ingredientes. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 4, ahí nos habla de 6 cosas. De 6 cosas que nosotros tenemos que tener para poder cimentar nuestra vida. Si nosotros queremos triunfar en la vida, si queremos proyectarnos, tenemos que construir unos cimientos. Por eso el tema se llama Construyendo Cimientos para una gran obra. Leemos el pasaje y dice, en Hebreos 6, 1 al 4, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios nos permite. Como bien lo habla el comentarista, el teólogo acá menciona un concepto acerca de esto y dice que estas son las 6 doctrinas que constituyen los principios fundamentales de la vida espiritual. Porque los fundamentos no son para ser colocados de nuevo, sino para construir sobre ellos. Y esto no puede ser logrado sin depender de la ayuda de Dios. Amén. Entonces estos son cimientos. Y de lo primero que habla este pasaje, porque habla el fundamento, y no echando otra vez el fundamento, dice, y comienza a hablar y dice del arrepentimiento. El fundamento es arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental para que nosotros pongamos buenos cimientos en nuestra vida. Porque la vivienda, el arrepentimiento
de nuevo. Porque ¿qué pasa si yo sigo haciendo, como en el caso de los alfareros, cuando una vasija está rota o se le ha dañado, le es más fácil deshacerla y volverla a hacer que estarla remendando? Entonces el arrepentimiento nos permite a nosotros tener la oportunidad de comenzar de nuevo. Y allí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús le dijo a la gente: el reino de los cielos se ha acercado, pero ¿qué necesitaban para poder ser parte del reino de Dios? Arrepentirse. Necesitamos arrepentirnos.